que vino a este mundo para darnos salvación. Pero que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Yo quiero continuar en la lectura de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 21. Dice la palabra del Señor: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Bueno, quiero hablar en esta hora de el contenido del Evangelio. El contenido del Evangelio. Al mirar uno la palabra del Señor, nos encontramos que la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés produjo que se cumpliera lo que el Señor les dijo a los apóstoles y a sus discípulos: recibiréis poder y me seréis testigos. Así que el plan del Señor con el Evangelio era, número uno, que la iglesia, que los seguidores tuvieran el poder, tuvieran la autoridad divina y tuvieran la valentía para seguir a Cristo, al punto que darían testimonio del Señor dispuestos a lo que les tocara. Así que por esta razón vemos lo que produjo la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando se comienza a predicar la palabra de Dios. Una de las cosas es que el Espíritu Santo hace perder el temor, hace perder todo miedo, porque Pedro dice aquí, dice la Biblia que Pedro alzó la voz y les habló diciendo. Así que produjo en ellos autoridad, libertad para predicar la palabra. Produjo en ellos que el mensaje que iban a predicar, ellos deseaban que fuera ¿qué? Notorio para todos. Esto llegara a todos y que estas palabras deberían oírse. ¿Por qué? Porque esto era cumplimiento de las Escrituras, de que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Aquí está hablando Pedro precisamente por la autoridad y la inspiración del Espíritu Santo, y retoma las palabras del profeta Joel, donde dice, Joel dice, derramaré mi espíritu. Pero Pedro pone otra palabra más y dice, derramaré de. Y al hablar de, está hablando de lo que él está ya viviendo, de lo que está experimentando, de lo que ha recibido, y que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ¿para quién era? Ahí entonces deja claro que el mensaje es para todos. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que el Evangelio que se predica es para que la presencia de Dios se manifieste, se derrame sobre toda carne, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre los jóvenes, sobre los ancianos y sobre todos los que le sirvan al Señor. Dice que derramará de su espíritu y profetizarán antes que venga el Señor, o sea, antes que comiencen los grandes juicios de Dios sobre la tierra, se predicará el Evangelio del Señor Jesucristo. Aquí hice la síntesis entonces de la predicación del domingo, acabo de hacerla, para introducirnos en el versículo 21, que es el resumen de lo que es el Evangelio.
En el versículo 21 está un resumen a grandes rasgos de todo lo que es el Evangelio. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Evangelio, la esencia del Evangelio es Jesucristo, es el nombre. El Evangelio sin Jesús, sin la obra del Señor, no es nada. No tendría ninguna fuerza, ningún poder, porque el Evangelio cobró vida, porque todo el que invoque, o sea, llame el nombre del Señor, resultado, salvación. Así que podemos mirar que a partir de este versículo 21 del segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles, encontramos hasta el versículo 36 unas cosas importantes que quisiera destacar, y uno es su ministerio y las obras del Señor, los milagros. 2, su crucifixión. 3, su resurrección. 4, su ascensión y exaltación. Así que el Evangelio, el contenido del Evangelio es ese, es lo que Cristo hizo. Por eso el primer versículo de Hechos de los Apóstoles habla de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Bendito sea el Señor. Lo que el Señor hizo en el Evangelio fueron cosas sencillamente extraordinarias, milagros extraordinarios, maravillas, y enseñó una nueva manera de vivir, una nueva manera de tener una adoración para el Señor, una adoración espontánea que sale de lo profundo del corazón y no de una obligación, sino que es algo que se hará siempre por agradecimiento. Nuestra oración y nuestra relación con Dios no está precisamente motivada por miedo o por circunstancias, sino que nuestro seguimiento, nuestra adoración a Dios, nuestra oración y esa relación con Dios está motivada porque Cristo nos ha salvado. Bendito sea el Señor. Y esta es la experiencia más grande que nos impulsa y nos impulsará a seguir viviendo para el Señor, a seguir sirviéndole al Señor, a seguir anunciando al Señor, porque nosotros hemos sido salvos, porque su nombre fue invocado sobre nuestras vidas, y eso es lo que nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha añadido al reino de su amado Hijo, nos ha dado experiencias grandes en Dios y nos ha dado el perdón de los pecados. Por eso es que podemos llamarlo, invocar el nombre de Jesús con toda autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que podemos recibir de Dios fuerza y libertad. Por eso el apóstol sigue diciendo, varones israelitas, y vuelve a repetir lo que dice en el verso 14, el verso 22 vuelve a acentuarlo, dice, oíd estas palabras. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un énfasis. Si la persona no oye las palabras de Dios, no podrá ser salvo. Por eso en este mundo se oye tantas cosas, tantas enseñanzas, tantas posturas, tantas formas de supuestamente buscar a Dios, pero la única manera en que el hombre podrá ser salvo e invocar el nombre del Señor con libertad es que oiga el Evangelio. Y Pedro está diciendo, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. O sea, entre otras cosas, no pudieron contradecir. Nadie pudo decir nada acerca de lo que el Señor hizo, porque cuando habla de varón aprobado entre vosotros, ¿de qué está hablando? ¿Cuál fue la aprobación que recibió el Señor cuando Él predicó el Evangelio? Hay tres palabras
hay un conjunto de 3 palabras que están ahí, que son maravillas, prodigios y señales. 3 palabras que podríamos pasarlas de largo y no darles la trascendencia, pero Pedro, en su introducción y en su llamado de atención, cuando ya explica qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo ese grupo de personas que están con él, que es el cumplimiento de la palabra y que es el derramamiento del Espíritu Santo, entonces pasa a explicar y a hacer un resumen y a decir qué es el Evangelio. Y comienza entonces diciendo esto, que el Evangelio es el que invoque el nombre del Señor y es salvo, pero va a comenzar ¿con qué? Con las obras que Jesús hizo. ¿Hizo qué? Maravillas. ¿Hizo qué? Prodigios, hizo señales. Y eso demostraron y aprobaron que Jesús era Dios, o sea, Dios mismo que estaba ahí en la tierra, vestido de carne. Y las maravillas, que es las maravillas, es el asombro, está relacionado con los milagros, es la combinación de asombro y de temor que se muestran en las Escrituras cuando alguien pudo ver algo sencillamente asombroso y quedó maravillado de la obra que Cristo hizo. Pero no solamente está la palabra maravilla, sino está la palabra prodigios, y prodigios denota el tipo de acontecimiento que provoca asombro y que llama la atención por su extrañeza. O sea, que el prodigio es algo que no es natural, que es algo sobrenatural, que se sale de toda dimensión humana, que nunca alguien se lo había imaginado, que se lo había pensado. Por eso a Marta, la hermana de Lázaro, le costaba creer cuando Jesús manda que quiten la piedra. Para Marta eso no le cabía, era algo imposible de que estuviera eso en su mente. ¿Cómo alguien va a visitar un muerto? Porque para Marta lo que Jesús estaba haciendo era ir a la tumba a visitar un muerto. A ella no le cabía en la mente que Jesús se atreviera hasta abrir la tumba de un hombre que estaba descompuesto, porque quizás no se habían podido hacerle todos los tratamientos que se le hacían a las personas importantes en el siglo I. El tener una piedra que se podía mover en las tumbas daba también a entender algo importante, y es que en el primer siglo se podía visitar a una persona después de que se había muerto, después de sepultada. La gente iba, por eso dice la Biblia que cuando te llegó el tercer día, las mujeres fueron al sepulcro y llevaron especias y ungüentos para ungir al Señor. Pero recuerden que cuando fue enterrado le pusieron una cantidad de especias. Eso quiere decir que una persona, un muerto, estando ya en la tumba, cuando la gente iba, no se encontraba con un olor fétido, porque toda esa cantidad de perfumes y que se le aplicaban y cómo embalsamaban al muerto daba la oportunidad de visitarlo. Pero para Marta, Lázaro no había pasado por ese proceso, y Jesús atreverse a quitar la piedra era exponer a que saliera todo lo fétido, porque ella no le cabía en la mente nada, no se imaginaba lo que iba a pasar, que Jesús iba a sacar, iba a mandar a Lázaro salir fuera de la tumba, pero vivo, resucitado, le iba a poner todo nuevo. Eso es un prodigio, gloria a Dios. Eso es lo que denota una maravilla. Eso también es una señal, un acto divino de la manifestación del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Eso era lo que Jesús hizo cuando predicó, que comenzó a hacer. Él hizo señales, prodigios y maravillas, y esto fue notorio, y el pueblo tuvo que aceptar que Dios los estaba visitando. Nadie puede hacer estas cosas, dijo uno de los principales religiosos del judaísmo, Nicodemo, que tú haces si Dios no está con él. Por eso el Evangelio es la manifestación
de maravillas, prodigios y señales en medio del pueblo. Bendito sea el Señor. Pero el evangelio para Jesús se convirtió también en una tarea, y era en cumplir lo que Dios había puesto y lo que había en su mente que se tenía que hacer. Y es que el Cristo tenía que padecer, padecer de los judíos, de los gentiles, tenía que ser muerto, pero que tenía que ser resucitado también de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Por eso también sigue diciendo el versículo 22, las maravillas que Dios hizo, prodigios que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, ¿qué es lo que ellos también sabían? A este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por eso el evangelio, este es el evangelio. El evangelio es la muerte, es la predicación de Cristo. Aquí está el resumen de lo que es el evangelio. Por eso Pedro lo está predicando, y con la predicación del evangelio, como dice el Señor, como dicen las escrituras, y según la obra y el testimonio de Cristo, es que la gente se convierte, es que la gente se entrega, es que la gente queda compungida por ese mensaje. Entonces lo que está hablando Pedro es que este evangelio vino a la tierra y Jesús lo predicó, pero él fue entregado, bendito sea el Señor, y fue llevado hasta la muerte y fue crucificado. Gloria a Dios. Y entonces muestra el primer paso del evangelio, que es que la persona que escucha a Cristo necesita morirse. Gloria a Dios. La persona que escucha a Cristo es obligatorio que se muera, porque va a dejar de vivir para el mundo, para los deseos, para lo que la carne antes le complacía. Ya no puede vivir para eso, porque se muere, porque está escuchando el mensaje del evangelio. Pero el que escucha el mensaje del evangelio también un día es llevado ¿a dónde? A las aguas bautismales, y se va a identificar con Cristo en que Cristo muerto es sepultado, pero se va a identificar con Cristo en que fue sepultado, pero fue levantado, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces va a hablar de la resurrección, pero va a hablar de la resurrección en un sentido tan grande, porque la muerte, recuerde que la muerte era el enemigo más terrible que tenía la humanidad. El enemigo Satanás, que tenía la bandera de la muerte, que había esclavizado al hombre y lo hacía pecar y lo llevaba a la condenación muriendo en el pecado, no se había podido liberar el hombre, pero ahora el Señor le da ese contundente golpe y es levantándose de entre los muertos. ¿Por qué? Porque era imposible. Porque era imposible que fuese retenido. ¿Sabe por qué? Porque el que estaba ahí, Pedro mismo más adelante dice, matasteis al autor de la vida. Claro, Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Él es la vida. Por eso es imposible, y era imposible, que la muerte fuera a ser absorbida, bendito sea el Señor, y la vida no hiciera nada. Jesús, que es la vida, Él se levantó para demostrar lo que Él dijo. Su enseñanza la corroboró con los señales, con los prodigios que Dios hizo por medio de Él. Entonces la vida se manifestó, pero la vida, esa vida que fue un día cortada, se levantó, gloria a Dios, y ese cuerpo volvió a estar entre ellos. Y para explicar un poquito el apóstol Pedro de qué se trataba eso, porque los judíos no lo podían comprender, qué se trataba eso, por qué está hablando de la resurrección de Jesús, por qué se atreve a hablar que Jesús se levantó, si todos sabemos que sí, que Él hizo maravillas, que Él hizo prodigios, que Él hizo milagros y señales. Sí lo sabemos. Sabemos que fue muerto, que fue sepultado, pero que se levantó no lo sabemos. Los
los principales, el común del pueblo, recuerden, no vieron a Jesús resucitado. Solo lo vieron sus seguidores. Para nosotros hoy es muy fácil oír de la resurrección de Jesús y poderlo creer. No es difícil. Creemos en eso, pero para ellos en ese momento era muy difícil. Por eso hay una explicación que hace Pedro en este capítulo, y quiero leerlo en el versículo 25. Pedro cita el libro de los Salmos. Pedro cita lo que los judíos tienen como las escrituras, como la palabra que ellos han leído durante años y siglos, pero que quizás nunca habían entendido. Pero Pedro, por el poder del Espíritu Santo, recibe revelación y Dios le recuerda la palabra y le da la explicación de esa palabra para que la ponga en el contexto del mensaje que está predicando. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Y empieza el apóstol Pedro a hablar de esos versículos. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Y qué querrá decir eso en el libro de los Salmos. ¿Qué significa esas escrituras? Por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces le está diciendo que lo que dice el Salmo está hablándolo de quién, está hablándolo del Mesías. Que el Mesías, que era el ungido, que era aquel que había sido prometido a David como el que lo iba a suceder en el trono, y que su reino no tendría fin. Ese iba a tener un reino sempiterno, o sea, un reino para siempre. Bendito sea el Señor. Y ese reino no se iba a acabar. Y por eso es que David escribe esto de manera profética: veía al Señor siempre delante de mí. Y esto hacía que se alegrara. ¿Por qué? Porque no dejarás que mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que cuando Jesús fue llevado a la tumba, está explicando Pedro qué es lo que ha pasado. Dice: no, ¿por qué no podía ser retenido por la muerte? ¿Por qué no? Porque en la Biblia estaba escrito de él que su alma no podía quedar entre los muertos. La Biblia también decía de él que el cuerpo de él, que el cuerpo de Cristo, no necesitaba embalsamarlo, porque él no iba a heder, él no iba a emitir un olor horrible. ¿Por qué? Porque ese cuerpo no iba a ser corrompido. Bendito sea el Señor. Así que el cuerpo de mi Cristo no fue corrompido. Así lo laceraron y le acabaron todo su cuerpo con el látigo romano, pero ese cuerpo no fue corrompido, no produjo olor a mal. Bendito sea el Señor. Porque ¿quién era? Era el Rey de la gloria. No era cualquiera el que había entregado su vida. Por eso de Dios siempre saldrá buen olor. Del Señor siempre saldrá lo mejor. Todo el que sigue a Cristo no se encontrará con ninguna sorpresa triste. No lo espantará el Señor, no lo alejará. Lo que Dios produce es algo sencillamente extraordinario. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces termina el apóstol de citar el Antiguo Testamento y dice: varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está haciendo una explicación, le está diciendo a los judíos: mire, esto lo dijo David. David habló esto, habló el patriarca que murió y fue sepultado. Y además, como testimonio de David, su sepulcro está. O sea que cuando Pedro estaba predicando, estaba el sepulcro de David ahí. La gente siempre iba a reconocer, a mirar donde estaba el sepulcro del gran rey de Israel, el rey David. Pero siendo profeta, verso 30, y sabiendo con juramento que Dios le había jurado
que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Y hay una explicación clarísima para los judíos. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Vuelve a hacer énfasis en dos cosas. Uno, que su alma no iba a quedar en el lugar de los muertos, porque eso significa Hades, lugar de muertos o sepultura, y que su cuerpo no iba a haber corrupción. Y el versículo 32 dice: a este Jesús, y menciona el nombre con toda libertad y con toda autoridad. El apóstol Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Bendito sea el Señor. Y entonces aquí está hablando con toda libertad y con toda autoridad de la resurrección de Cristo, pero está basándola en el testimonio de ellos. Dice: nosotros somos testigos, o sea, y estamos dispuestos a dar la vida por este testimonio, porque Él la dio por nosotros. Nosotros también estamos dispuestos a dar la vida para seguir anunciando que este Dios es el que Él ha puesto, como también dice más adelante, por juez de vivos y de muertos. Bendito sea el Señor. Este Jesús, gloria a Dios, al cual Dios levantó de entre los muertos y de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es que la obra de Dios, cuando la obra de Dios se manifiesta, tiene que pasar algo. La obra de Dios se manifiesta y se tiene que ver. Es imposible que alguien pueda decir: no, yo estoy siguiendo a Cristo, y no se le vea que Cristo está en su vida. Es imposible que alguien diga: yo fui redimido, yo adoro a Cristo, pero no se le vea a Cristo, no se refleje Cristo. Es que cristiano es alguien que sigue a Cristo, y es alguien en el cual vive a Cristo, es alguien que da testimonio de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso la vida cristiana se tiene que ver en nosotros, se tiene que reflejar y se tiene que oír. Gloria al Señor, se tiene que oír. Por eso el que se convierte a Dios, de él tiene que salir una palabra de alabanza, tiene que salir una palabra de adoración, tiene que salir una palabra de exaltación, debe salir una palabra de agradecimiento. Que la gente oiga que nosotros, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, a pesar de que también tenemos gente que se nos ha muerto, pero nosotros estamos con una esperanza, y es que tenemos muertos, pero no están muertos. Ellos duermen y ellos los van a despertar, porque aquellos que han muerto en Cristo, el Señor también los va a resucitar con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque David no subió a los cielos, aleluya, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es que cuando alguien recibe a Cristo, cuando alguien tiene la experiencia de unirse a Cristo, el apóstol dice que fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y cuando la Biblia habla de quién es el hombre, para que pienses en él, y quién es el hombre para que tenga el Hijo del Hombre, para que tenga de él memoria, también dice: lo pusiste sobre las obras de tus manos. Cuando está hablando, no está refiriéndose en primera persona a nosotros, está refiriéndose a Cristo el Señor, que Él fue puesto y los enemigos fueron puestos a sus pies. Por eso Cristo dio el triunfo más grande, le propinó la derrota más extraordinaria al mal, al pecado y a Satanás. Por eso hay una iglesia que puede tener libertad para adorar a Dios en esta hora y glorificarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una posición diferente hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Yo quiero orar y terminar este mensaje aquí, en el nombre de Jesús, en esta hora. Gloria a Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, porque ellos lo veían como un hombre. Después, cuando hizo señales, lo vieron como un profeta ya, como alguien de categoría. Este es un profeta. Pero Pedro aclara lo que él un día también entendió, que el Señor le preguntó: ¿y vosotros qué decís que soy yo? Y Pedro, por revelación del Espíritu Santo, por algo que le fue dado del cielo, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el que estaba ahí, el que fue muerto, el que fue crucificado, el que se levantó de los muertos, no es cualquiera. Él es el Señor. Él es el Cristo, o sea, Él es el Mesías, o sea, Él es el ungido. Él era el único que podía salvar a la raza humana. Él era el cumplimiento de la promesa hecha allá en Génesis, cuando el Señor tiene que decirle ahí a la serpiente, ahí hay una promesa: Él le herirá en la cabeza. Así que ahí estaba el descendiente de la mujer que iba a herir en la cabeza. Ahí estaba el cumplimiento de esa escritura. Y por eso es que el apóstol Pedro tiene que decir con esa contundencia. Y aquí termina Pedro el sermón. Pedro está terminando el sermón aquí, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Y en esta noche, parafraseando el mismo texto, podemos decirle: sepan pues todos los que oyen este mensaje, todos los gentiles de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las creencias que hay por ahí, que este Jesús que fue crucificado, a quien Dios levantó de entre los muertos, Él lo hizo ¿quién? Él lo hizo el Señor. Él lo hizo, como dice Pablo, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Si alguien no acepta a este Cristo, a este Señor, como dice el verso 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo necesito recibir a Cristo. ¿Cómo? Invocando su nombre. Yo necesito recibir a Cristo, y en esta noche hay gente que vamos a orar para que reciba el Evangelio, para que reciba fuerzas, para que reciba libertad. Aleluya. ¿Y usted a quién va a invocar en esta noche? A Cristo, el nombre de Jesús. Usted va a invocar el nombre de Jesús, y todo lo que hiciereis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. Así que invocamos el nombre de Jesús para pedir que Dios nos guarde, que nos libre. Invocamos el nombre de Jesús para pedir que Dios nos sane, que Dios restaure la salud. Pero también, estimado amigo que me escucha, de cualquier otra creencia, usted también necesita invocar el nombre de Jesús en las aguas bautismales para ser salvo. Porque así como le pide para recibir sanidad, para recibir protección, para que Dios te dé alimento, te guarde del mal, también tienes que invocar el nombre de Jesús en el bautismo para tú ser salvo, para que usted pueda experimentar
¿Qué es la salvación en Cristo? Para que te conviertas un testigo de la resurrección. Porque ser testigo de la resurrección es lo que este evangelio predicamos la iglesia del Señor, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Él es el Dios eterno que se hizo carne, soberano Dios. Te damos gracias en esta hora. Por esta libertad del Espíritu, por esta obra de redención, por esta experiencia